Vale, entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en ¿qué? ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué habíamos hecho la clase pasada? Ya ni sé. El ejercicio de las estructuras de Lewis. Estructuras de Lewis. Y se había quedado un poco de tarea porque no todos habían acabado, ¿no? ¿Qué moléculas les había puesto? ¿Se acuerdan? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Ozono. Ozono. Ajá. Ion nitrato. Nitrato, NO3 menos. Ajá. Y dióxido de azufre. Y dióxido de azufre. Vale, ok. Entonces, ¿cuál era el primer paso que teníamos que hacer para empezar con esto? Antes. No, colocar la molécula central. El átomo central, ¿no? Entonces, en monóxido de carbono, ¿cuál sería el átomo central? Pues. O sea, no importa mucho porque técnicamente, o sea, solo hay dos, ¿no? Pero técnicamente sería el carbono, ¿no? Ok, va. Entonces el carbono y entonces el oxígeno al lado, ¿no? Ok. Luego, después, ¿qué hacía? Sacar sus electrones de valencia. Los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4 electrones de valencia, ajá, 4 más. Oxígeno. 6, ¿no? O sea, tiene el número atómico 8, pero sus electrones de valencia, los exteriores, son 6, ¿no? Porque el 1 ese no cuenta. Entonces teníamos 10 electrones de valencia, ¿no? Va. Y entonces, ¿qué es lo primero que hacía para ir asignando estos electrones? Primero pones un enlace simple. Un enlace sencillo entre carbono, oxígeno, viento. ¿Y luego? Le restabas esos dos. Ok, entonces ya llevo 2, ajá. ¿Y luego? Y ya le ponías al oxígeno. Bueno, le ibas poniendo. O sea, llenábamos de los exteriores, que en este caso sería el oxígeno, hacia adentro, ¿no? Llenábamos sus electrones. Entonces 2, 4, 6, ¿no? Y me faltan, ya tengo 2 en el enlace, y entonces 8 en los últimos 2 en el carbono, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? Vale, y siguiente paso. Comprobar. Las cargas. Cargas formales, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo le habíamos puesto a cargas formales? ¿Se me olvidó? QF. Entonces, carga formal es igual a el número de electrones de valencia. Entonces, vamos a hacerlo para el oxígeno. Entonces, eran electrones de valencia, que son 6, menos la suma de ¿qué? De los no enlazados, entonces 6, ¿cierto? Y menos, digo más, lo del número de enlaces, 1, ¿no? Entonces estos serían 7 lo de dentro del paréntesis, entonces son menos 1, ¿no? Vale. Carga formal del carbono, ¿cuántos electrones de valencia? 4, y le restamos el número de electrones no enlazantes, que son 2, y le restamos, y bueno, ya a eso le sumamos el enlace, ¿no? Entonces esto queda como más 1, ¿no? Le pongo el más nomás para que sea muy específico que es, ¿no? Cierto. Ok, entonces ahora esto nos queda un carga menos acá, una carga más acá, ¿no? ¿Y qué manera teníamos de eliminar estas cargas? O sea, generaron un doble enlace, ¿no? Pero ¿de dónde salían los electrones para ese doble enlace? Los que Borrar 2 libres. Del 2 libres del negativo, ¿no? Entonces, estos dos de aquí, por ejemplo, los metemos para acá, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues esto quedaría carbono, doble enlace, oxígeno, 4 electrones y 2 electrones acá, ¿no? Y ya no tiene cargas formales, ¿no? ¿Cierto? ¿Estás de acuerdo? ¿Dudas, comentarios, aclaración? ¿Qué cosa? Entonces, si tenemos una sola carga formal, por ejemplo, si solo tuviera una carga negativa, no podríamos hacer nada y se queda como negativo el átomo. Pero dado que tiene una carga formal positiva, bueno, contraria, el carbono, entonces ahí para eliminar las dos podemos meter los 2 electrones de un par libre del oxígeno, los metemos como un segundo enlace, como un doble enlace. Y entonces ahí cancelamos la carga negativa y la carga positiva también. ¿Cierto?
Porque entonces, por ejemplo, ahora sí, bueno, si quieren hacer la actualización, pues la carga formal del oxígeno queda como 6 menos pares libres 4, ¿no? Y 2 enlaces, ¿no? Entonces esto ya queda como 0, ¿cierto? Y la carga formal del carbono queda como 4 menos 2 electrones que no están enlazados y 2 enlaces, ¿no? 0. Entonces ya queda la molécula neutra, que es lo que, bueno, si es una molécula, tiene que ser neutra, ¿no? Si no, tendría que ser un ion. ¿Va? Ok, entonces ya, ese ya quedó. Entonces ahora hagamos el ozono. Pues el ozono, la única manera de acomodarlo es poner oxígeno, bueno, me estoy adelantando. Oxígeno, ¿no? 3 oxígenos, no importa cuál sea el central. Y entonces luego, ¿cuántos electrones de valencia tiene esto? 18, ¿no? Porque tenemos 6 electrones por cada oxígeno. 18 electrones de valencia. Entonces lo primero que hacemos, ¿qué es? Enlace sencillo, ¿no? Vale, entonces enlace sencillo. Y ahora acomodo los electrones que me sobran, ¿no? Ahí llevamos 4 apenas, entonces nos quedan 14 otros electrones, ¿no? Entonces empezamos por los oxígenos externos. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Está bien? Bueno. Y entonces, ¿cuál es ahora el siguiente paso después de asignar electrones? Cargas formales, ¿no? Entonces ahora sí tengo que asignar si es un oxígeno 1 o un oxígeno 2 o qué. Entonces le voy a poner al oxígeno interno, le voy a poner un oxígeno, y los otros 2 oxígenos están de acuerdo que son equivalentes. Entonces este oxígeno se llama 2 y este también se llama 2, ¿no? Entonces ahora carga formal del oxígeno 1. ¿Cuántos electrones de valencia? 6 menos lo que tenga no enlazado, que son 2, menos 2 enlaces, ¿no? Entonces 2 igual a 2. Positivo, ¿no? ¿Va? ¿Por qué? O sea, le puse una leyenda nada más para distinguirlos, porque son 2 oxígenos diferentes, ¿no? El oxígeno que está en el centro. Perdón, sí, disculpa. Más 2, tiene toda la razón. Más 2. Eso quedó muy chafa. Vamos a borrarlo. Más 2, eso. Y entonces el siguiente oxígeno, electrones de valencia, los mismos, 6, ¿no? Pero ahora es menos 6 electrones no enlazantes y un enlace, ¿no? Entonces quedan como menos 1, ¿no? Entonces los oxígenos externos quedan con menos 1 y el oxígeno interno queda con 2 más. Vale, y entonces pues lo mismo, ¿no? Podemos meter uno como... Podemos agarrar estos 2 electrones y meterlos, ¿va? Pero por favor háganlo por pasos, porque como van a ver en este ejemplo, no puedo meter los electrones del oxígeno de la izquierda, no los puedo meter adentro como un triple enlace. Ahorita vemos por qué. Entonces primero veamos qué pasa con esto primero, ¿no? Entonces tenemos oxígeno, enlace, oxígeno, doble enlace, oxígeno, ¿no? Y luego los electrones, estos siguen aquí. Ahora solo tiene 4 electrones alrededor y tiene 6 electrones, ¿vale? El oxígeno, el del centro, perdió una carga positiva, pero sigue siendo 1 positivo, ¿no? Y el del extremo sigue siendo 1 negativo. ¿Todos de acuerdísimo? Entonces, ahora fíjense si contamos los enlaces que tiene el oxígeno del centro. El oxígeno del centro tiene 2 electrones no enlazantes, o sea, lleva 2 electrones, 2 electrones más por el enlace sencillo hacia la izquierda, y luego 4 electrones más por los electrones de los enlaces hacia la derecha, ¿cierto? Esos ya son 8 electrones. ¿Se acuerdan de la regla del octeto? No, el oxígeno no puede pasar de 8 electrones en su órbita, en su última órbita. Entonces, esos electrones que tiene el oxígeno de la izquierda, no los puedo meter adentro a formar un doble enlace, porque si no el oxígeno del centro queda con más electrones de los que realmente puede. Entonces no podría ser real, ¿va? Pero entonces aquí pasa una cosa muy simpática. En orgánica es mucho más importante que en inorgánica, y orgánica no vamos a ver muchísimo, pero igual para que lo sepan. Esta estructura, así como ahorita le escribí que tiene el oxígeno de la izquierda, tiene un enlace sencillo, el del centro, y luego 2 enlaces, también lo podría haber hecho al revés, ¿no? También podría haber puesto oxígeno, doble enlace, oxígeno, enlace sencillo, oxígeno, ¿no? Y esto hubiera tenido 2 electrones acá, 2 acá, 2 acá y 6 acá, ¿no?
carga negativa de este lado, carga positiva de este lado, ¿cierto? Y en efecto, pues sí se puede, pero entonces lo que sucede es que a estas estructuras les llamamos estructuras resonantes, ¿no? O esto es resonancia. Es decir, que esa carga negativa puede ir de uno de los oxígenos al otro, ir y regresar, ir y regresar, ir y regresar, ir y regresar, todo el tiempo se está moviendo. Entonces hay una propiedad que tienen los enlaces. Los enlaces, por ejemplo, los enlaces sencillos son más largos que los enlaces dobles, ¿sí? Pero en esta molécula en particular, esos enlaces no se comportarían ni como sencillo ni como doble, sino que se comportarían algo más similar a que tuviéramos como enlaces intermedios, por decirlo así, como 1.5 de enlace, ¿no? Porque como está yendo un oxígeno o al otro, entonces el enlace es más corto que el enlace sencillo, pero más largo que el enlace doble, ¿no? Entonces por eso, pues a eso le llamamos estructuras resonantes, ¿no? Luego más adelante pues lo veremos, llegará otra vez, ¿no?, a nuestras vidas ese concepto de resonancia, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas por el momento? Vale, entonces hagamos los otros dos. Entonces en los otros dos quedamos que el NH4, el NO3 menos. Entonces aquí, ¿qué átomo elijo como el central? Aunque el nitrógeno por eso, menos electronegativo. Entonces nitrógeno al centro, un oxígeno para un lado, otro oxígeno para el otro, otro oxígeno para el otro, ¿vale? Ok, ¿cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? 5. ¿Más cuántos de los oxígenos? 6 por 3, ¿no? ¿Y algo más me falta? ¿Nada? No, antes de electrones de valencia. Más 1. Tiene una carga negativa la molécula, ¿no? Es un ion, es un anión, ¿cierto? Entonces tiene una carga negativa y entonces lo tenemos que contar también. Entonces ese más 1, el último, es de la carga negativa que tiene. Entonces 6 por 3, 18, más 6, 24, ¿no? Entonces tiene 24 electrones de valencia. Y de nuevo, empezamos primero con enlaces sencillos hacia cada lado. Ahí llevamos 6 electrones y empezamos de afuera para adentro. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y ya quedó, ¿no? Ya tenemos todos los electrones. Y ahora, ¿sí les habían salido cosas similares o? Sí. Vale. Entonces ahora la carga formal del nitrógeno y la carga formal del oxígeno. Todos los oxígenos son equivalentes, ¿no? No tienen diferencia. Entonces la del nitrógeno tenemos 5 electrones de valencia y le restamos los electrones que tenga alrededor, que no tiene, 0, más los enlaces que tenga, que tiene 3, entonces esto acaba en más 2, ¿no? Y los de los oxígenos tenemos 6 y le vamos a restar los 6 electrones que ya tienen, ¿no? Y luego le vamos a, nos falta sumarle el enlace, ¿no? Entonces esto queda como menos 1, ¿no? Entonces cada oxígeno tiene una carga negativa y el nitrógeno tiene 2 cargas positivas, ¿no? ¿Y ahora qué? Propongan una solución a ese. Lo mismo de hace rato. Lo mismo hace rato de meterlos, ¿no? Ok. Entonces, pues meto... ¿Perdón? Ok. Entonces, pues metemos uno, ¿no? Entonces digamos que vamos a meter este de acá, ¿cierto? Esa flecha quedó espantosamente horrible. Vamos a hacerlo un poquito menos horrible. Y entonces esto quedaría oxígeno, nitrógeno, oxígeno, doble enlace, oxígeno, entonces ahora queda como un más y este queda como un menos, ¿no? Digo, perdón, ese no queda como menos, olvídenlo, no me hagan caso, este queda como un menos, ¿no? ¿Vale? Y de ahí pues pareciera que ya fue, ¿no? Ya no podemos hacer mucho, ¿no?
Si se fijan alrededor del nitrógeno, pues ya tiene 8, ¿no? Y entonces esa sería la forma final del NO3. Y si se fijan, lo que queda, lo que tiene como carga negativa NO3 menos, pues este nitrógeno, podemos decir que la carga formal es la suma de sus cargas, ¿no? Tenemos dos negativas, una positiva, pues es como que si se cancelara una negativa con una positiva y nos queda una sola negativa, ¿no? ¿Va? No. Y el último que nos falta es el SO2, ¿no? El óxido de azufre. Entonces, ¿cuál elijo de la en medio? ¿Dónde? Ah, no es una S. Perdón. Es que escribo muy mal a veces. Ahora sí, oxígeno, SO2, ¿no? Entonces, dióxido de azufre se llama este, ¿no? Entonces, el dióxido de azufre, pues otra vez el menos electronegativo, ¿no? El menos electronegativo, el azufre. Y oxígeno rodeando, ¿no? Contamos electrones. ¿De qué familia es el azufre? ¿Quién es el jefe de la familia? Está igual que el oxígeno. Está en la misma familia que el oxígeno, ¿no? Sí. Entonces, al estar en la misma familia que el oxígeno, ya habíamos visto, tiene la misma configuración de valencia, ¿no? Entonces, por tanto, hay 6 electrones por cada uno, ¿no? Y por 3. Entonces, 18 electrones. Pongo enlaces sencillos, me quedan, ya hago 4 electrones y me quedan 14 más, ¿no? Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Puedes repetir eso? ¿Qué cosa? ¿Por qué pusimos 14? ¿Por qué? Ok. Tenemos tanto el azufre como el oxígeno. Cada uno tiene 6 electrones de valencia. Están en la misma familia. Entonces, toda esa familia tiene 6 electrones de valencia. Entonces, tenemos 18 electrones de valencia. Entonces, primero puse 2 enlaces sencillos, ¿no? Uno hacia cada lado. Cada uno tiene 2 electrones. Entonces, tenemos 4. 18 menos 4, 14. Y ya los acomodo, ¿no? Sí. Entonces, ahora cargas formales, ¿no? Carga formal del azufre y carga formal del oxígeno, que los dos son equivalentes. Entonces, pues ahora tengo carga del azufre, entonces son 6 menos 2, que son los oxígenos enlazantes, más 2 enlaces, son 4 y me queda más 2, ¿no? Y entonces me queda el oxígeno como 6, menos, tiene 6 electrones, más 1, entonces menos 1, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdísimo? Vale. Y entonces, aquí viene una de las cosas horribles de la química, que no les va a gustar, claro. ¿Se acuerdan que les dije que es la regla del octeto? Y no dije la ley del octeto. Bueno, pues resulta que desde la familia 3 en adelante, ¿se acuerdan que empiezan a tener muchos orbitales? Y tienen orbitales D y cosas por el estilo. Pues resulta que eso es importante en la configuración electrónica. Y entonces la regla del octeto, así garantizado que se cumpla, se cumple pues, con los de la primer, o sea, con el benceno, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y casi toda la familia de los halógenos, que es el cloro, el bromo, etc. Pero de ahí en fuera ya deja de funcionar. Y el azufre en particular sí puede manejar 10 electrones, bueno, sí puede tener 4 enlaces y además tener sus electrones. Entonces, en este caso en particular, sí podemos meter estos acá y meter estos acá. Y entonces, como nos queda, acá, wow, es que tienes oxígeno, doble enlace con azufre, doble enlace con oxígeno. Y este no se queja. A este le vale estar así. Porque el azufre sí tiene donde acomodar pues, más electrones, porque tiene muchos orbitales. Triste. Sí, o sea, es más o menos, o sea, a mí, yo la verdad es que en general, eso de la regla del octeto, a mí no me encanta manejarla así, porque justo funciona para un bonchecito bien chiquito de átomos. Por ejemplo, para química orgánica, que es toda la parte de carbohidratos, proteínas, etcétera, pues sí, la regla del octeto se mantiene bien, pero para compuestos inorgánicos, como pueden ser óxidos, halogenuros, etcétera, deja de funcionar muy rápido, muy rápido, ¿no? Por ejemplo, todos los metales de transición pues acaban en los orbitales D, entonces nada más por acabar en D pues ya pueden tener muchos más enlaces, ¿no? Porque tenemos 5 orbitales que pueden generar enlaces, entonces se empieza a volver un relajo, ¿no? Entonces pues sí, es un poco chafa, pero pues así funciona, ¿no?
Vale. ¿Sí les habían llegado a soluciones similares? Va. Entonces vamos bien. Va. Entonces, ahora como me gusta que hagamos una actividad de menos al día, vamos a hacer una actividad que ahorita reabro en Classroom, en Canvas. En Canvas, que tiene que ver con otra manera. Esto es un modelo, ¿no? Es el modelo de enlace de Lewis. Y entonces, este modelo nos sirve para varias cosas, como para saber si una molécula es cargada, para saber quién está enlazado con quién. Entonces, si tenemos cargas, con quién se puede reaccionar más fácil y pero no nos permite explicar muchos otros comportamientos más avanzados. Entonces, para eso utilizamos otra teoría que se llama la teoría de repulsión de pares de valencia. En inglés son las siglas BSPR, ¿no? Entonces la actividad tiene que ver justamente con ese modelo. Entonces la actividad es como una presentación virtual, bueno, más bien no es virtual, interactiva, donde les permite ir interactuando con algunas moléculas. Tiene dos partes, tiene una parte que dice, creo que es teoría, y la otra que dice práctica. La parte de teoría es la parte que vamos a hacer, la parte de práctica pues ya la haremos acá todos juntos, ¿vale? Entonces denme 2 segundos, les abro el Canvas para que la puedan hacer. Va. Entonces, ¿qué molécula les gusta que analicemos? La que ustedes quieran, de las que hayamos visto o de las que no hayamos visto. Es igual. El metano, va. Entonces el metano es el CH4, ¿no? Entonces lo voy a decir un tanto rápido, si alguien entiende, si alguien se atoró, me avisa, ¿no? Entonces el CH4 tiene 4 electrones de valencia el átomo del carbono y un electrón de valencia cada uno de los hidrógenos. Entonces tiene 8 electrones de valencia que están distribuidos en los 4 enlaces directamente. Entonces el carbono no tiene pares libres. Entonces si hacemos la estructura de Lewis, pues es la estructura más sencillita posible, que es esta de aquí, ¿no? Y ya, esto es usando Lewis, ¿no? Pero sabemos que esa no es la forma tridimensional de la molécula. Entonces la fórmula tridimensional de la molécula, ¿qué geometría me daría? Tetraédrica, ¿no? Entonces, en papel, lo decía la presentación interactiva que vieron, para representar unas moléculas que están hacia adelante o hacia atrás del plano, utilizamos pues unos, no me acuerdo cómo le dice ahí, pero es un triangulito, ¿no? Un triangulito y un rayadito, ¿no? Entonces lo que significa es que el hidrógeno del triángulo vacío pues es como si estuviera fuera del pizarrón, ¿no? Y el que tiene el triangulito rayadito es el que está hacia atrás del pizarrón, ¿no? Entonces con eso formamos la molécula tetraédrica, ¿no? Entonces primero fijémonos en cada uno de los enlaces. ¿Cuál de los dos átomos es más electronegativo, el carbono o el hidrógeno? El carbono por muy poquito, porque ahí el hidrógeno tiene una diferencia. Entonces esta flechita va a ir del hidrógeno al carbono en todos los casos, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo ahí? Va. Pero entonces, ahora déjenme dibujo un cuadrado, un cubo que espero que me salga bien. Va. Entonces, lo que les decía es que en el centro del cubo vamos a tener carbono, ¿no? Y entonces vamos a poner en 2 vértices de arriba, vamos a poner hidrógeno e hidrógeno. Y en los vértices volteados de abajo, es decir, a 90 grados, vamos a tener el hidrógeno y el hidrógeno. ¿Va? Entonces aquí tenemos un enlace, un enlace, un enlace, un enlace. Esa sería la fórmula, la manera como tridimensional de esa molécula. ¿Vamos bien? Va. Entonces, ¿qué pasa si yo hago la suma de vectores de solo... déjenme ponerles nombre. Hidrógeno 2, 3, 4. ¿Qué pasa si yo hago la suma vectorial de los dos átomos de abajo? Del hidrógeno 1 con carbono e hidrógeno 2 con carbono. ¿Están de acuerdo que son 2 flechitas así? Y entonces el vector resultante le vamos a poner doble rayita, va como así, ¿no? Más o menos. Entonces aquí va el H1 y aquí el H2, ¿no? Y este es el carbono. ¿Ok?
Si yo hago lo mismo, pero para los hidrógenos de arriba, pues entonces lo que tendré es otra vez un vector para acá y un vector para acá, ¿no? Y entonces acá tendré el H4 y el H3. Y entonces, sorpresa, sorpresa, tenemos un vector hacia abajo, ¿va? Entonces ya tenemos solo dos vectores. Y si ahora sumamos este B1 que le vamos a llamar y este B2 que vamos a llamar, ¿qué me quedan? Entonces B1 va para allá, B2 va para allá, ¿cierto? Y como los hidrógenos son todos equivalentes y el carbono es solo uno, pues entonces las dos flechas son del mismo tamaño, solo que en dirección opuesta, ¿no? Y entonces el resultado es que esta molécula no tiene momento dipolar, aunque tiene enlaces polares, porque el carbono es un poquito más electronegativo que el hidrógeno, la molécula globalmente es no polar. ¿Okay? ¿Y qué le pasaría a esa molécula no polar entonces en un campo eléctrico? Nada, ¿no? No se alinea para ningún lado. Puede dar vueltas a donde se le dé la gana. ¿Sí? ¿Ok bien? Va. Entonces, pues bueno, pues ese es el asunto con la polaridad de una molécula. Entonces, déjenme pienso en alguna otra. Una que esté padre y bonita. El NH3. El NH3. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el NH3? Completo. ¿Esto es qué? 8 en total, ¿no? Tiene 5 el nitrógeno y 3 de cada, bueno, 1 de cada hidrógeno, entonces tiene 8 electrones de valencia, ¿va? Entonces, otra vez, hago primero la estructura de Lewis, ¿no? Porque, digo, ya cuando se acostumbren no la necesitarán hacer para determinar la geometría, pero por el momento, entonces pongo esto así, luego pongo mis enlaces, 3 enlaces, ahí ya van 6 electrones, ¿no? Y me sobran 2 electrones, no pueden ir sobre los hidrógenos porque ya tienen sus 2 electrones en el enlace, y entonces para teniendo el nitrógeno, 2 electrones allá arriba, ¿no? ¿Ok? Entonces, geométricamente hablando, ¿qué estructura tendría esa molécula? ¿Perdón? No sería plana porque tiene los 2 electrones arriba, ¿no? Entonces, si fuera, tendrías el plano aquí y luego estos electrones los empuja, ¿no? Entonces te queda como un trigonal plana, ¿no? Digo, pirámide trigonal se llama, ¿no? De base trígono. Entonces el nitrógeno queda acá, uno de los hidrógenos queda en el plano del pizarrón, el otro hidrógeno hacia afuera y el otro hidrógeno hacia atrás. Y acá tenemos los 2 electrones de valencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, nuevamente pregunta, ¿cuál de estos 2 átomos es más electronegativo? El nitrógeno. Entonces tendremos flechita para allá, flechita para allá, flechita para allá. Y entonces el momento total de la molécula, ¿cuál es? Hacia arriba, porque pues todas apuntan hacia arriba, ¿no? Solo que en diferentes espacios. Entonces esto acaba teniendo un momento dipolar para allá. Y pues para agregarle le vamos a poner aquí que tiene una parcial negativa, acá tiene una parcial positiva, una parcial positiva y una parcial positiva. Y acá arriba pues tiene una parcial positiva, parcial positiva, parcial positiva, parcial positiva y parcial negativa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? Entonces, ¿se acuerdan que acabábamos de decir que había enlace iónico? Enlace covalente, ¿no? Entonces, los enlaces covalentes los separamos en 2, puros y polares. Y polar, ¿no? Entonces, ahí vamos a introducir una iconografía que es esta Xi, que esto significa electronegatividad. ¿Va? Entonces, en lo que nos vamos a fijar para poder determinar si un compuesto es iónico
covalente o covalente puro o covalente polar es en la diferencia que hay de electronegatividad entre los dos átomos que tengan. Entonces acá vamos a poner delta. Esta delta significa diferencia, ¿no? ¿Sí la conocen? Que es la electronegatividad, por ejemplo, de 2 menos la electronegatividad de 1. ¿Sí? La diferencia de electronegatividad. O sea, el más electronegativo menos el menos electronegativo de los dos. Entonces, para llamarles enlace iónico, la diferencia de electronegatividad tiene que estar por encima de 2.0, ¿no? Los covalentes puros van de 0, de 0 a, diferente, déjame que ahí eso no es ahí, es delta D, hasta 0.5, y los covalentes polar están, pues sorpresa por sorpresa, de 0.5 a 2.0. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde saco esos números? ¿Dice 0.3? 5, ¿el final? No. Perdón. Ok, perdón, ¿dice 0? No, déjenlo. ¿No? Lo reescribo. La tabla dice, ¿no? En la tabla periódica pueden conseguir esa información. Entonces, me avisan cuando hayan apuntado para que se los enseñe. O bueno, ustedes véanlo para que no deje de grabar esto. Entonces, digamos que tenemos CO2, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad entre el carbono? Bueno, ¿cuál es la electronegatividad del oxígeno? Se la pueden ver ahí en su tabla periódica. La de Pauli, de preferencia. Es que hay dos tipos. 2.55. ¿La del oxígeno? No, la del carbono. Ok, no, primero dame la del oxígeno, por favor. Para que deposite. 3.44. Entonces 3.44 menos 2.55, ¿no? ¿Cierto? Entonces esto, como nada flojera hacerlo, es alrededor de 0.9, ¿no? Bueno, pues 0.89, perdón. Y entonces lo que les da es que el enlace entre oxígeno y carbono es un enlace covalente polar. ¿Vale? Entonces, ¿qué esperan que pase si pongo cloruro de sodio? ¿Qué debería de dar esto? ¿Cuál es la electronegatividad? ¿Cuál es la electronegatividad del cloro? Del cloro. Bueno, 3.16. ¿Y la del sodio, perdón? ¿0.93? Punto 93. ¿Y esto cuánto da? 2 punto algo, ¿no? 2.23. Ok. Y entonces, ¿qué tipo de enlace es este? Es este. Iónico, ¿no? ¿Vale? De nuevo, así como con la regla del octeto, esto no se cumple siempre. Entonces, una cosa con la que sí hay que quedarse, ¿se acuerdan que en la aplicación que les puse de polaridad decía comportamiento, ¿no? Nada más es qué tan cercano a covalente o qué tan cercano a iónico es. Que sea iónico o covalente se lo da otras propiedades específicas que más adelante abordaremos. ¿Vale? Hasta aquí bien con la polaridad, diferencias de electronegatividades, total. Bueno, entonces vámonos al receso y regresamos.